Catequista, no te olvides de suscribirte en nuestra página de YouTube. Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la última clase. Y bueno, vamos a empezar con la oración como lo hacemos cada vez. A ver, algún voluntario o voluntaria que haga la oración de inicio. Nadie. Padre. Sí, a ver, Zenaida. Buenas noches, Padre. Bien, muy buenas noches con cada uno de los presentes, para dar gracias a Dios por su misericordia infinita. Pedimos también al Señor que llene de sabiduría, conocimiento a cada uno de nosotros y poder cumplir cabalmente las tareas que se nos encomienda. Caminar bajo su sabiduría y pedirle también que bendiga a quienes nos orientan, a quienes nos guían y a quienes nos brindan sus conocimientos bien preparados y bien encaminados a lo que nosotros queremos lograr en nuestros objetivos. Termino con esta ejaculatoria que dice: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no partes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me proteges como una verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Zenaida. Vamos a continuar entonces para hacer la última clase. Como ya les dije el lunes pasado, ya saben de qué vamos a tratar en esta hora. Bueno, no podemos ser ajenos a lo que pasa también en nuestra sociedad. Ya tenemos presidente, ¿cierto? Así es, Padre. Sí, Padre. Bueno, ya proclamaron presidente y hay más tranquilidad. Entonces, si se habrán dado cuenta, si han ingresado también a la plataforma, ya viendo la clase, están ahí las diapositivas y luego también está el trabajo, claro. En la parte alta, en el inicio, ahí está el trabajo, dice trabajo único del curso, ¿no? Es un trabajo sencillo, a partir de lo que ya hemos estudiado. Sobre todo vamos a centrarnos en la escritura, en lo que tienen a la mano y lo que siempre van a utilizar. Entonces hay una tarea ahí, o un trabajito, donde dice que hay que, a partir de lo que ya hemos reflexionado y aprendido, comentar el texto del Génesis. Ahí dice del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 4. Y hay un texto también del Nuevo Testamento que habla de Cristo, ¿no? Como el recreador. Me parece que es de Colosenses. La cita exacta no me recuerdo, pero es de Colosenses y ahí está, en la plataforma, para que puedan hacer ese trabajo, ¿sí? Ya saben, por la misma plataforma lo envían, lo suben ahí, tienen hasta fin de este mes para que puedan realizar ese trabajito. Y bueno, luego vendrá el examen, ya veremos la fecha. Bien, vamos a dialogar sobre todo dos cuestiones que nos llaman la atención. Las dos cosas que nos llaman la atención a partir de lo que hemos ido desarrollando. Teología de la
es decir, Dios Padre Creador. Hemos visto ahí la creación, Dios como es el autor de todo, y ahí salió unas verdades de Él, ¿no? Pero si analizamos nuestro entorno, si analizamos nuestra vida, si analizamos los acontecimientos, lo que va pasando en este mundo, nadie es ajeno, nadie puede negar que hay cosas que llaman la atención y llaman aún más la atención después de haber eh, profundizado, después de haber conocido un poco más las escrituras y ver qué nos revelaba de Dios como creador, ¿no? Un Dios que crea por amor, hecho de la nada, un Dios que sostiene incluso esta creación, que sigue manteniéndola, que la sigue conduciendo, la sigue guiando, nos ha creado a su imagen y semejanza, somos hijos, verdades que salen, ¿no? Y hay que conocer para poder vivirlas. Sin embargo, hay dos cuestiones, solo vamos a tocar dos cuestiones que todo lo que hemos aprendido cuestiona. Y esta es la experiencia del mal. Nadie es ajeno, el mal hay en el mundo. Y también para ver también el contexto actual, otra cosa que nos llama la atención es el maltrato que se da a la naturaleza, la crisis ecológica, ¿no? Eso que está en boga, que es tema de hoy, del momento, de la actualidad. Esto también llama la atención y claro, un poco que causa tensión entre lo que hemos dicho de Dios Padre Creador, que cuida, que sostiene, pero también está el mal. Y muchas veces sufren las personas inocentes. Entonces esto cuestiona en el mundo y dice, ¿no? Como un Dios que es amor, que ha creado, puede permitir el mal o cómo apareció el mal o él también creó el mal. Eh, Luego aparece también si es una creación ordenada, si es una creación eh, buena, como así hemos llegado a esta crisis ecológica donde parece que el orden que se dio no hay. Hay muchas cosas que ponen en peligro la ecología y eso también es actual, es real. Claro, cuando hablamos de un Dios Padre Creador, salta, ¿no? Es decir, nos cuestiona la realidad del mal y también de la crisis ecológica. O sea, son dos cosas que lo miramos y decimos, ¿y por qué es? Entonces son cuestionamientos que tenemos que intentar encontrar una respuesta. Y si hablamos del mal podemos ver muchas cosas, ¿no? El mal se puede graficar, se puede hacer real en muchas cosas, muchas experiencias hemos tenido, también noticias que nos han ayudado. La crisis también ecológica podemos ver y podemos nombrar eh, a detalle muchas cosas que, que nos dicen estamos en crisis ecológica, ¿sí? Bien, a ver, ¿alguno de ustedes quiere opinar algo, dar algún alcance sobre el mal que llama la atención, quizás en este tiempo? A ver, el mal ya graficado, hecho real, en nuestro tiempo que llama la atención. Y si hablamos de crisis también ecológica, ¿qué hecho en nuestro entorno nos, nos cuestiona también sobre esta crisis que estamos viviendo? A ver, aquí sí vamos a opinar todo ya, porque esta clase lo vamos a hacer así, dialogado para intentar encontrar, más que todo solución, intentar encontrar respuesta, ¿no? A estos dos cuestionamientos que llaman la atención, o sea, a partir de lo que hemos hablado, cuestiona mucho. A ver, ¿qué experiencias del mal podemos encontrar en este mundo que llama la atención, que nos cuestiona? Algunos hasta pierden la fe, ¿no? Y también de la crisis ecológica.
Padre, buenas noches. Para iniciar de Hola, repente Zaira. con el tema que nos está proponiendo, sí es muy interesante mencionar acerca de las, bueno, ¿no? Hablaste en un momento de repente de tantos problemas que hacen perder la fe a las personas. Por ejemplo, uno de ellos podemos hablar ahora de esta pandemia. Ujú, ¿Quién va a pensar que en pleno siglo, ¿no? Que estamos viviendo en plena actualidad, en plena modernidad, y vamos a vernos metidos en casa, sin salir, estar ahí, de repente perdiendo a familiares muy queridos, perdiendo a personas muy estimadas, colegas de trabajo, y llega un momento donde uno pues duda de repente, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué ujú, pasa todo esto? Se escuchó decir que esto de la pandemia, por ejemplo, del virus, ujú, fue de repente provocado, fue de repente elaborado en un laboratorio. No hay eh, tantas cosas que comentan, que dicen, y en un momento se habló de la creación. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Por amor a Él, fuimos la creación más hermosa de Dios, pero que hagan esto, qué es lo que tienen de repente estas personas, qué es lo que llegan a pensar. Muchos se creen Dios de repente porque quieren quitar la vida en el momento que ellos quieren. ¿Ve? Entonces, ujú. esto no, ahora con respecto a lo que es la ecología, nuestro medio ambiente que nos rodea, podemos observar tanta contaminación de estas grandes empresas, de estas fábricas exportadoras tremendas, ¿no? De que contaminan el ambiente, pues en un, no sé, ¿no? En un 80, 70% se puede decir. Entonces, acá también podemos observar de repente, yo me pongo a pensar antes, ¿no? Cuando eran, yo tengo actualmente 40 años, pero cuando yo tenía de repente 8, 7 años, esas bolsas plásticas que se usa ahora, en esa época no usábamos, íbamos a comprar a la tienda, era en papel de azúcar que te envolvían el arroz, el azúcar, si comprabas, ¿no? La bolsa de pan, por ejemplo, era, yo soy de la sierra, entonces era tejido. ¿Ve? O sea, como que había, no sé si era, bueno, conciencia ambiental, no creo, pero era no, a que uno podía eh, que cubrir sus necesidades en base a lo que puede, lo que tiene. Esas veces aprendíamos a bordar, a coser. Yo me imagino, ¿no? Que hasta las chopas se tejía y todo. Ahora ya todo es de reciclaje, que bien se usa, pero también esto contamina bastante. Entonces son dos puntos distintos, padre, que nos habla bastante de lo que es esto de la enfermedad provocada y esto de la ecología, que cómo se daña, cómo perjudica y cómo esto nos va consumiendo a nosotros los seres humanos. También es una forma de poder acabar de repente con la vida y con lo hermoso que nos rodea en esta vida, padre. Esa sería mi pequeña intervención. Está bien. Sí, sí, tienes razón, sí. Sufrimiento que causó la pandemia y que viene causando todavía. Y, y claro, esta crisis, esta contaminación, ¿no? ¿Bien algún otro u otra? También, padre, podríamos acotar a eso muy bien la participación de la colega, pero al mal también podemos acotar sobre la corrupción que se vive o está enquistado en en todos los estamentos, padre. Sí, También la responsabilidad en cuanto a la ecología, la responsabilidad es de toda la población, ya que deberíamos de poner en práctica las 3 R's, padre. Eso ujú. sería mi participación, padre. Gracias. Sí, otro rostro visible del mal es la corrupción, claro, está claro. Sí, bueno, ¿alguno más? A ver. Bueno, ante la realidad del mal, no podemos cerrar los ojos y negarlo, ni, ni taparlo, ni querer salir de eso, ¿no? El mal está claro, existe en el mundo
y nosotros vemos el sufrimiento y muchas veces hemos sido partícipes de ese sufrimiento, está claro. De aquí viene que el mal está presente, claro, y ahí salta ese cuestionamiento, ¿no? Un Dios bueno, ¿cómo permite o no puede contra el mal? Si es Dios, nos ha creado para ser felices, para darle gloria, para conocer el amor de Dios, porque el mal hace todo lo contrario y es el hombre el que lo vive. Ese cuestionamiento sale, ¿no? De todo lo que hemos hablado cuando tenemos presente el mal. Bien, podemos decir, para empezar, que no podemos dar un concepto del mal, está claro, porque el mal en ese sentido podríamos hablar que es una negación o una privación de algo, ¿no? Y en este caso, el mal se puede quizás describir como la privación del bien, ¿no? En cuanto no esté el bien, está claro que el mal es el que va a aparecer. Pero así darle un concepto en sí mismo no se le puede dar, ¿no? Sino aparece en cuanto desaparece otro. Es como, para poner un ejemplo y entender un poco más, es como el frío. El frío en verdad no existe, sino el frío es la ausencia del calor. Y cuando el calor se retira, aparece el frío, está claro. Es esa ausencia de eso. Del mal también podríamos hablar de eso. El mal está en cuanto se deja de hacer el bien, está claro que el mal va a aparecer. Pero en sí mismo no podríamos definir eh, el mal. Y también lo que más nos va a llamar la atención y lo que nos dice que el mal está, es que ante esa experiencia del dolor, del sufrimiento, del mal, también salta esta verdad de cómo la gente es capaz de creer, de tener fe aún, a pesar del sufrimiento que está pasando. Y esto es lo que llama la atención y nos hace ver que el mal está ahí. Entonces, para empezar, dos cuestiones, ¿no? Dos cosas. Si empezamos a hablar del mal, que es una llamada de atención o es una tensión con lo que hemos hablado. El mal que está, y decimos que no podemos definirlo, no podemos decir qué es, sino podemos ver que es ausencia de algo del bien. Y también lo que nos cuestiona es cómo la gente, a pesar de sufrir, de experimentar el mal, aún todavía tiene fe y cree a pesar de esa realidad. Bueno, ante esto tenemos que partir y decir, claro, el mal también es un misterio. Es un misterio, el mal, el dolor, el sufrimiento es un misterio. Es un misterio en el sentido de que este mal, ¿dónde termina? ¿Cuándo? Eso escapa de nosotros. Juan Pablo II lo definía así, como el misterio del mal. El mal es un misterio. Es un misterio porque no sabemos dónde, cuándo, para terminar. Podemos hacer muchas cosas, incluso ante una persona que sufre, le mostramos apoyo, eh, decimos vamos a estar contigo, pero a pesar de ese apoyo vemos que la persona sufre. Entonces, ante esa realidad decimos, no depende de nosotros. Por eso afirmamos, el mal también es un misterio. No sabemos cuándo, dónde y qué va a salir de ahí, no sabemos. Muchas personas, después de la experiencia del mal, del sufrimiento, también encuentran una luz y muchas veces luego dicen, ¿no? Gracias a eso soy lo que soy ahora. Juan Pablo II es un ejemplo de esto que veníamos hablando. Hasta el final sufrió la enfermedad, el dolor, y como él veía ahí algo bueno que iba a salir, como un camino que tenía que recorrer para algo mejor. Es un misterio, ¿por qué? ¿Cómo? Dios nos hace entender ese camino, ¿no? Cuando lo vivimos, claro. Porque muchas veces decimos, yo comparto tu dolor cuando perdemos un ser querido, pero bueno, eso de compartir un dolor ya es mucho decir, ¿no? Porque compartir no compartes, porque no puedes sentir lo que esa persona está sintiendo.
es un decir nomás, que en palabras expresadas, ¿no? Decimos, yo comparto tu dolor, te acompaño. Bueno, me acompañas ahora, pero de que compartes mi dolor, no, eso no se puede. Porque es distinto, o sea, tener esa experiencia debe ser muy dolorosa, que eso de compartir, no, estás ahí, te veo, te sufres, sí, pero no puedo sentir la intensidad de tu dolor. Eso está claro. ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo termina? Eso muchas veces es un misterio. Podemos acompañar, podemos guiar, podemos ayudar, sí, pero arrancar, quitar, eso no es tan fácil, ¿sí? Entonces, una de las verdades también que podemos decir sobre el dolor, el sufrimiento, el mal es eso, ¿no? Que, ¿dónde? No lo sabemos. No sabemos dónde acaba ni por qué. Por eso decimos un misterio siguiendo Juan Pablo II. Ahora, podemos vivir también el mal, lo podemos ver desde un mal moral, ¿no? Cuando hablamos de un mal moral, estaríamos hablando del pecado que causa dolor, que causa sufrimiento, por lo tanto un mal moral que está en nosotros, en el hombre. También un mal físico, ¿no? Un mal físico ya cuando sentimos ese dolor, cuando tenemos algo que nos hace sufrir, una enfermedad. Y así vamos viendo el mal cómo se va presentando, pero ya definir qué es, no. Incluso ante esa experiencia del mal, hay algunos así, pensadores, filósofos, o algunos hombres así, médicos, estas personas que se dedican un poco a pensar la realidad, escribían, y es curioso lo que ellos escriben, ¿no? Dice Manuel Alcántara, escribe unos versos, un poeta, y dice, no digo no digo que sí ni que no. Digo que si Dios existe, me debe una explicación, refiriéndose al mal, ¿no? ¿Por qué? Entonces él dice, no dice que sí ni que no. No quiere entender, no puede entender totalmente el mal, lo que sucede, el sufrimiento que causa el mal. Y dice, digo que si Dios existe, o sea, si Dios existe, este Dios me debe una explicación. Me debe una explicación ante ante el mal, ¿no? Que como les decía, ante el mal, que es una realidad un poco difícil de poder entender. Y así hay expresiones también de otras personas que ante ese mal, incluso algunos otros hablan como de un viaje, ¿no? Como de un viaje que quieren recorrer y quieren recorrer alegre. Claro, cuando uno va a viajar, lo que piensa es divertirse, ¿no? O sea, divertirse, pasarlo bien, conocer lugares, conversar, conocer gente nueva, eh, vivir otras experiencias. O sea, eso está, ¿no? Cuando uno va a viajar, cuando uno va a emprender un viaje. Algunos ven la vida de esa forma también y ante la experiencia del mal dicen, ¿no? Si el viaje tiene esto, de dolor, de sufrimiento, prefiero que me devuelvan el pasaje, diciendo que no quiero recorrer esa vida, ¿no? No quiero recorrer, prefiero que me devuelvan el pasaje. Es decir, no quiero recorrer esa vida, no quiero hacer ese viaje porque esta experiencia del mal no me agrada. Entonces prefiero que me den el pasaje, no lo quiero hacer. Son expresiones de personas que ante el sufrimiento, ante el dolor, ante el mal, tienen esas reacciones, ¿no? Uno de ellos dice eso, ¿no? Que si ante esta realidad del mal, si Dios existe, me debe una explicación. Y el otro dice, si en el viaje que voy a hacer voy a encontrar estos momentos de sufrimiento, prefiero que me devuelvan el pasaje. Poéticamente expresado, pero trae una verdad detrás, ante esta realidad del mal. Y más aún todavía nosotros podemos decir que este mal, ante el mal, ante el sufrimiento, Jesús no fue ajeno, ¿no? Es decir, Jesús mismo lo ha vivido, lo ha experimentado, y este mal que le ha llevado incluso hasta la cruz, hasta la muerte, y ese ensañamiento de las personas que le llevaron hasta la cruz. Entonces Jesús mismo ni siquiera ha escapado, o él no ha querido escapar de este momento de dolor, de sufrimiento, ha asumido
Es decir, el mal también le ha afectado a él, ha vivido todo, o sea, ha sentido en carne propia lo que es que el mal se ensañe contra ti y te quiera hacer daño, ¿no? Y él lo ha vivido. Entonces podemos decir, claro, el mal está ahí en medio de nosotros, hace daño, y esa es la experiencia que tenemos, ¿no? Ante esta realidad, la respuesta más básica, la respuesta más sencilla podría ser que, claro, el mal no es creación de Dios, no es criatura de Dios, tampoco él lo desea, ¿no? Sino que el mal aparece en cuanto nosotros dejamos de hacer el bien. Dejamos de hacer el bien y nuestra libertad nos empuja a hacer todo lo contrario. Es un poco lo del pecado, ¿no? Querer ser como Dios, querer nosotros, como el pecado original, ¿no? Es querer nosotros jugar a ser dioses y claro, nos equivocamos. Entonces, la respuesta más básica, podríamos decir, que podríamos encontrar frente al mal es que, claro, si el mal es ausencia de algo, entonces podríamos concluir de ahí que en cuanto nosotros dejemos de hacer el bien, está claro que el mal va a aparecer detrás. Luego, también hemos hablado de esta realidad ya desde la Biblia. Decíamos que este mundo está creado, está formado en camino a perfeccionarse. ¿Sí? Entonces, este camino a perfeccionarse, este camino, cuando hay un camino a, a algo mejor, está claro que hay un cambio. Y los cambios muchas veces son dolorosos. ¿Sí? Los cambios nunca han sido fáciles, sencillos. Quizás en la vida han experimentado también. Los cambios traen sufrimientos porque implica dejar algo, porque implica mudarse. Cuando tú te cambias de una ciudad a otra, quizás por el trabajo, en ese pueblo has hecho amigos y lo pasabas bien, estabas bien con ellos. Entonces, el mismo hecho de trasladarte de un lugar a otro es bueno el cambio, ¿no? Porque en algo en algo vas a mejorar. Quizás una oportunidad de trabajo mejor que la otra, bueno, diferentes cosas. Pero el mismo hecho de ir de un lugar a otro, hay un cambio y hay un sufrimiento en ti, porque es difícil dejar donde te acostumbraste, donde estuviste, ¿no? Ese movimiento también causa sufrimiento. Esto simplemente para un ejemplo para poder entender. Si hemos hablado de la creación como una creación en vías de perfección, en camino a mejor, a perfeccionarse, esto ya implica en sí un cambio, porque estás hablando de un paso a otro. Y normalmente en estos, cuando estás en camino a algo mejor, siempre hay espacio ahí entonces para el sufrimiento, ¿sí? Siempre hay espacio para que suceda eso. Por lo tanto, podemos hablar, cuando se habla de la creación en este camino a perfeccionarse, entonces siempre habrá eh, espacios para eso, ¿sí? Para que ahí haya también sufrimiento, porque estamos en un camino, en un cambio que se da. Bien, ante el dolor, ante el sufrimiento, podemos ver de esta forma, ¿no? Es decir, cuando el hombre deje de hacer el bien, está claro que el mal va a entrar por ahí, ¿sí? Por eso de Jesús se dice, ¿no? Que cómo definen o cómo resumen la vida de Jesús, pasó haciendo el bien. Eso es lo que dicen los evangelios de Jesús, ¿no? Cuando se refiere a Jesús, dice, pasó haciendo el bien. De nosotros también, o nuestra vida tendrá que ser eso, ¿no? Pasar haciendo el bien. Porque sabemos que en cuanto dejamos de hacer eso, también el mal está detrás de nosotros empujándonos. Y vemos que en este camino que vamos a más, que vamos en crecimiento, está claro que también hay ese espacio para el sufrimiento porque es un cambio.
y ese cambio nos va a llevar a esos momentos. Bien, a ver, aquí alguno de ustedes que quiere opinar o quiere complementar, quiere decir algo. Padre, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, te escucho bien. Padre, una consulta. Como usted dice, el mal es un misterio. Al inicio de la creación se supone que no había nada, pero también podemos entender o pensar que quizás al inicio también existía el mal. O sea, existía el lado bueno, que es Dios, pero también existía el otro lado malo. Mira, como les dije también en clases pasadas, esa es una concepción dualista, ¿no? Que eran las cosmogonías, es decir, el origen de las otras culturas, la lucha del bien y el mal, ¿no? O sea, eso es lo que ellos piensan, ¿sí? Pero si hablamos de un principio de Dios, nosotros no podemos caer en esa lucha, ¿no? En ese dualismo entre el bien y el mal, y a partir de ahí salen todas las demás. Y nosotros hemos ido viendo a partir de los textos bíblicos que precisamente en el Génesis, cuando habla de cielo y tierra, quiere decir es el creador de todo. Si no, ya no hablaríamos de un principio que es Dios, sino hablaríamos de otro principio también, que es el mal, ¿no? Se convertiría como otro principio así como Dios. De Dios podríamos hablar de un principio, ¿no? O sea, de ahí comienza todo, en ese sentido. Entonces, si afirmamos que el mal también está desde un principio, entonces Dios no sería el único principio. Dios tendría que ser igual que el mal, entonces. ¿Sí? Entonces, cuando veíamos en Génesis, por eso decíamos, ¿no? Estas figuras que aparecen tienen ese mensaje detrás, ¿no? Cuando se habla de creador del cielo y la tierra, o sea, retomando lo que ya hemos visto, hablábamos de eso, ¿no? Cielo y tierra normalmente hace referencia a la totalidad. Cuando nosotros hablamos de cielo y tierra, estamos hablando de todo, del todo. Entonces, cuando el Génesis dice eso también, Dios es creador de todo, o sea, de todo lo que existe. No puede escapar nada de él. ¿Sí? Y por eso, en el principio, por eso dice el Génesis también, ¿no? Cuando habla de en el principio, quiere decir, Él es el único ser que existía y que tenía que existir, claro, para dar consistencia a todo. Sí, bien. ¿Alguna cosa más? Padre, Sí, de Aquiles. buenas noches, padre, buenas noches, colegas. Yo pienso que el dolor nos ayuda a discernir entre los bienes verdaderos y los aparentes. El sufrimiento nos ayuda a recuperar la conciencia de que somos peregrinos en este mundo. Por decir, hoy en día, gracias al mal, conocemos la verdad, conocemos el bien. Ahora, pues, el mal hoy en día es una necesidad, se ve así. ¿Por qué? Porque todo prácticamente gira alrededor del dinero y ciertamente es un mal necesario, ¿no? Se ha visto que todo lo queremos, lo poseemos con el dinero, hasta la felicidad lo poseemos con el dinero. Si no hay dinero, no te puedes comprar un carro, no eres feliz. Si no tienes un título, ¿no es cierto? Es una necesidad del dinero. Es una felicidad, ¿no es cierto? En cierta forma se ha visto así, pero día, padre, a ver, ¿qué es lo que opina? Bueno, es más necesario, no sé, pero vamos a ver, si no existiría el mal sería mejor todo, ¿no? Otra cosa es que lo que el hombre va creando se corrompe, ¿no? Eso sí es otra cosa. Porque bueno, todo el sistema en que nosotros estamos, muchas de las cosas están corrompidas, está claro, ¿no? Pero eso lo hemos hecho nosotros. Entonces, quien lo utiliza mal somos nosotros. Porque el dinero es una forma de intercambio, vamos a decirlo así. Si vamos a lo básico, la forma de intercambiar no era así en un principio, ¿no?
Claro, Luego el dinero reemplaza esa forma de intercambiar. O sea, buscas un medio que te ayude a intercambiar más cosas, ¿no? Y el dinero es eso. Yo te doy tanto, tú me das. O sea, el dinero se convierte solo en un medio de intercambio, ¿no? pero si no tienes, Claro, por eso te digo, eso se corrompe. O sea, ajá, eso según en el tiempo se corrompe y se convierte ya como algo necesario para ti, ¿no? Pero en un principio el dinero solamente es un medio de intercambio, como era antes, ¿no? Reemplaza a otro. Antes era el trueque, es un medio de intercambio, es su forma de intercambiar eso. Ahora el dinero se convierte en un medio para hacer eso, que se hacía antes. ujú, Claro, eso se corrompe porque se hace depender solo del dinero, ¿no? Eso ya, claro, claro. es el mal, el daño que entró en esas cosas. ¿Sí? Entonces, Padre, sí, padre, buenas noches. Yo tengo, no sé si estoy bien con mi idea. ya, Yo, por ejemplo, pienso que el mal y el bien es como un complemento. No sé, porque si no habría el mal, no ya, sabríamos si estamos haciendo bien las cosas. Seríamos como un robot, ¿no? Estaríamos caminando, divagando las cosas. Supuestamente para nosotros sería hacer bien las cosas, pero a través del que existe el mal, tú como persona te das cuenta en qué te estás equivocando. Y eso va en que uno mismo como persona tiene que saber actuar de una manera responsable. Entonces, ujú, yo pienso que el mal existe, pues justamente nos envía, o sea, está dividido desde la creación de Dios, ¿no? Cuando Adán y Eva, pues, cometieron el pecado y ahí dijo, pues, el mal se dispersó, ¿no? Entonces yo pienso que eso es para que nosotros como personas nos demos cuenta. Si ahora hay contaminación, hay todo, es que nosotros mismos imparta de nosotros lo que tenemos que cambiar. Si nosotros como personas cambiamos, también el mal pues se va a ir apaciguando, pero siempre va a haber el mal en todo mundo, en todo lugar, pero va a depender muchísimo de nosotros como personas y lo que queremos lograr. Entonces yo pienso que es un complemento, ¿no? Para seguir, hacer una vida diferente, una vida pues, y ¿cómo te puedo decir? Tranquila, como se podría decir, ¿no? Eso es para lo que yo pienso de lo que es el mal, porque no hay un fin en sí, no hay un concepto real, porque uno busca el mal, pero hay diversas versiones. Entonces, cuando un estudiante o una persona nos pregunta, ¿no? Ustedes son, creen en la iglesia, son profesores de religión, pero ¿por qué existe el mal? Nos hacen preguntas. Entonces, yo siempre respondo y digo, no sé si por eso le digo me equivoco, yo siempre digo, es para mantener el equilibrio de las personas, es para saber si cada persona estamos actuando bien o estamos actuando mal. Es por eso que existe el bien y el mal en la tierra. Esa es para mí la opinión, padre. ujú. Bien, mira, podemos coger una parte de ahí, ¿no? Pero claro, pero afirmar de que el mal, diríamos, como es necesario, no era necesario, ¿no? Pero sí, por medio del mal, o sea, por ver el mal, percatarnos o sentir el mal, precisamente nos lleva directamente a pensar en un orden, ¿no? Que eso sí lo ha dado Dios. Entonces, a partir de la experiencia del mal, incluso uno puede decir que estás afirmando que hay un orden y precisamente porque ese orden o ese bien se ha perdido, tú te das cuenta del mal, ¿no? Eso sí podríamos decir. Eso sí, o sea, el mal te puede llevar a decir o afirmar que existe el bien y por lo tanto Dios, que lo ha hecho todo bien. Eso sí podríamos decir, ¿no? Porque claro, el mal es un desorden o es algo contrario al bien. Entonces, si existe el mal, quiere decir que te das cuenta del mal por la añoranza del bien, ¿no? Por lo que es bueno. Eso sí podríamos decir, que eso sí nos hace ver el bien, o nos hace añorar incluso el bien que hemos perdido, o lo bueno que hemos perdido. Eso sí podemos afirmar, ¿no? Pero de ahí decir que el mal, o sea, es necesario para nosotros darnos, no, porque tendríamos que estar obligando a Dios que él ha creado el mal, ¿no? Y Dios no puede crear el mal.
que Dios es bueno y de él sale solo bondad. Y otra cosa es el hombre que por su libertad escoge lo contrario, pero está en ese camino de perfección, ¿te das cuenta? O sea, cuando hablamos de ese camino de perfección, hay espacio también para ese equívoco del hombre, para equivocarse, porque está en ese camino a. Otra cosa sería, si es creado, acabado, terminado, bueno, ya no hay espacio para eso, ¿no? Pero si es creado en camino a esa perfección, por lo tanto ahí está la libertad, también entonces hay espacio para equivocarse. Y ahí aparece el mal, ¿no? Cuando el hombre se equivoca y no elige bien. Eso sí sería, ¿no?, una respuesta más adecuada, porque de lo contrario estaríamos diciendo que el mal también se puede interpretar que ha sido creado por Dios, ¿no? Como algo necesario para que tú te des cuenta del bien. Pero no, Dios no puede hacer, o sea, Dios no puede hacer algo malo, ¿no? No puede hacer el mal. Estaría contradiciendo ahí. Lo que sí podríamos decir, estamos en ese camino de buscar el bien, pero en ese camino de alcanzar esa perfección, estamos en ese camino, por ejemplo, hay espacio también para el otro, ¿no? Para equivocarse. Y ahí aparecería el mal. Y eso es lo mismo que decir, dejamos de hacer el bien, ¿no? Y nos inclinamos por otras cosas y ahí viene el sufrimiento, el dolor, todas esas cosas que podemos vivir. Bien, ¿alguna cosa más sobre esto? Padre, ¿y qué pasa? Como dicen, bueno, el mal siempre existe, pero ¿qué pasa cuando le toca a personas buenas? Y más que personas buenas o a personas en sí, a niños, ¿no? Y a angelitos inocentes que ni siquiera han cometido pecado a veces, pero pasan horribles cosas que a veces nos llevan a pensar en miles de cosas. Y yo sé que muchas personas inclusive dicen, ¿no?, que ya pierden la esperanza, pierden la confianza en Dios, hasta pierden su fe, ¿no? Por tantas cosas malas. Y yo también llego a pensar que son cosas que se le escapan de la mano a Dios y que Él también sufre por esto, porque no lo puede controlar. Bueno, de que Dios sufre también, porque ya tenemos el ejemplo de Jesús, ¿no? Que ha sufrido sin tener culpa, sufre. Y quizás la respuesta podríamos tener en Jesús, ¿no? Muchas veces sufre por sin haber deseado ni provocado eso, ¿no? Él asume algo que no era de él, ¿no? Ese sufrimiento. Pero claro, está claro que este sufrimiento alguien tiene que cortarlo, ¿no? Alguien tiene que asumir como suyo y acabar con eso. Porque si nadie lo quiere asumir como suyo, este sufrimiento pasaría a otros, O sea, ese daño va dándose. Es como un billete, un dinero, ¿no? De, por ejemplo, 200 soles. Cuando a mí me llega, la tentación es que yo lo haga pasar a otro, ¿sí? A mí me duele, me daña lo que iba a hacer, lo que iba a comprar, no puedo, ¿no? Pero como lo quiero, entonces no importa, lo paso. El otro es afectado, el otro lo quiere pasar. Para que esa cadena no siga, tiene que haber alguien que diga, yo voy a perder y rompo los 200 soles y se acabó, cortamos. Eso es lo que ha hecho Jesús, ¿no? Es decir, ha estado dispuesto a perder lo que no era suyo. Y el dolor es lo mismo, ¿no? El sufrimiento, el mal es eso. Por eso decimos es un misterio, ¿no? Porque al final la decisión de uno, la libertad de uno puede afectar a otros, sin que tengan culpa, claro. Y muchas veces pasa eso. Eso lo vemos Exacto. en los abortos, lo vemos, ¿no? Es decir, decisión libre de uno que afecta a otro inocente, que no tiene ni voz, nada, pero le afecta. Es el dolor, ¿no? Por eso alguien tiene que decidirse a cortar para que ese mal no siga. Esa persona que se decide y dice, sí, yo lo acepto, lo hago, con las consecuencias que se venga, muy bien, contigo ese mal se cortó ahí. Es lo que hizo Jesús, ¿no? Por eso dice, asumió, es el ejemplo que les he puesto de dinero, ¿no? Alguien tiene que estar dispuesto a perder sus 200 soles para que esto no siga haciendo daño a otras personas. Pero eso necesita valentía, decisión. Y ahí está el misterio del sufrimiento, ¿no? Porque
cuánto dolor va a sufrir si no tiene nada de culpa, pero al final ves el resultado, ¿no? O sea, el bien que puede salir de ahí. Que no es fácil entender el dolor, no es fácil, cuando uno lo vive ya es distinto. Pero el dolor trae ese momento también de decisión, ¿no? Y como les digo, una decisión de una persona puede afectar a muchos. Esta persona que se decide y dice, no, yo lo rompo, este billete no va a pasar más, está claro que iba a comprar quizás para sus hijos y ahora no lo va a poder hacer como lo había deseado, ¿no? Entonces esto afecta también a otros. Ujú. Padre, buenas noches. Voy a participar. Sí, Renan, a ver, salga. Padre, cuando hablamos de Dios, Dios es perfección, Dios es amor, porque Dios ha creado la naturaleza a la perfección. Al ser humano lo ha creado Dios Ujú. y es perfecto nosotros, como somos semejanza a Dios. El mal, Padre, no lo podemos llamar que existe, eso es algo subjetivo. El mal existe en el corazón y en la mente de la persona, ¿no? Porque, ¿por qué se deja llevar el ser humano? Por las vanidades, por la soberbia. Eso está presente en su corazón y en la mente del ser humano. Ya es muy distinto, como decía padre, la equivocación. Nos equivocamos, pero de esa equivocación aprendemos. Dios también se ha equivocado, que no es un mal. Equivocarse es distinto a un mal. Porque cuando hablamos en la Biblia, por decir, del diluvio, Ya. había fuerte, ¿no? Y Dios se ha arrepentido porque había creado ese diluvio. Ya estoy, no tenemos el diluvio, se ha equivocado. Pero no existe mal en Dios, que es muy distinto que hacer el daño. No existe que no te he entendido. O sea, que hablar del mal y la equivocación son distintos. Ya, El mal solamente existe en el corazón y la mente del ser humano. ¿Por qué? Porque el hombre lo crea eso. Pero Dios no nos ha dicho que hagamos eso. claro, eso he dicho, sí. Claro. Entonces, por eso no podemos decir que el mal está al exterior del ser humano. No, está en el interior del ser humano. No lo puede hacer. Si el hombre decide hacer lo mal, lo va a hacer lo mal. Pero Dios no quiere eso de nosotros. Claro, sí, sí, te entiendo, sí. Pero el mal se exterioriza, ¿no? O sea, porque ves Ajá, las se exterioriza consecuencias. dentro. No puede Claro, estar flotando en el espacio el mal, porque no podemos decir que existe el mal, ¿no? Pero quien lo crea, lo genera el ser humano mediante su pensamiento, mediante sus actitudes, el ser humano, ¿no? sí, por eso hemos dicho al principio, ¿no? Que el mal es ausencia de hacer el bien, ¿no? Sí, padre. Claro. Sí, sí, está bien, ya hemos dicho, sí. Padre, A ver, ¿quién? padre, Freddy. ¿puedo participar? Sí. Hola, Freddy, a ver, vamos. Padre, yo tengo esta idea, ¿no? Que todo se da desde la creación, ¿no? La armonía entre el creador, la humanidad y todo lo creado fue destruida por haber, ¿no? Pretendido ocupar el lugar de Dios, ¿no? Ujú. Al desobedecer a Dios, ¿no? Desde ahí yo pienso que se origina el mal, Padre. Gracias. Sí, está bien, por eso decíamos que es dejar de hacer eh, para lo que estabas hecho, ¿no? Ahí entra el mal. Es como contradecirte a ti mismo, ¿no? Hacer de lo contrario para lo que estabas hecho. Entonces está claro que ahí el mal va a entrar, sí. Bien, para continuar vamos a tocar así, de forma rápida, lo que es, ahora hemos visto el mal, ¿no? Y es algo que nos llama la atención. Pero también vamos a ver lo que es la crisis ecológica, ¿no? La crisis ecológica se ha querido interpretar de diferentes formas. Uno incluso partiendo desde la Biblia, ¿no? Algunos dicen que está justificado porque Dios mismo cuando crea dice, dominen la tierra, ¿no? Con nombre a todos eso. Y desde ahí el hombre muchas veces lo ha querido interpretar. Por eso el hombre muchas veces va a más si no tiene claras las cosas. Ha querido interpretar de que, bueno, desde la creación él está facultado para dominar esta creación, aprovecharlo al máximo, todo lo que pueda.
Y de algunos desde ahí quieren justificarse, ¿no? Decir, bueno, Dios lo ha permitido, Dios lo ha querido, entonces yo hago eso, ¿no? ¿Y qué haces? Domino todo y quiero aprovecharlo al máximo porque estoy cumpliendo lo que Él me ha pedido. Sí, entonces otros en cambio van por otro lado, ¿no? Queriendo contradecir no al hombre, al centro del antropocentrismo, ¿no? O sea, el hombre el que tiene que dominar todo porque lo ha mandado Dios. Otros ya se van por el creacionismo exagerado, donde dicen, ¿no? Quieren volver a lo de antes, ¿no? La naturaleza domina todo y el hombre tiene que ser dominado por la naturaleza, entonces la naturaleza tiene que decirle al hombre lo que debe hacer. Este es un exceso también, ¿no? Y se ve en nuestro tiempo, así como de una parte se ve el querer dominar todo, aprovechar al máximo todo, se ve también la otra parte donde no se puede tocar ni un animalito, o se cae en estos momentos donde dicen, bueno, ni siquiera hay que comer algún animalito, pero se deja de defender otras cosas que sí llaman la atención, ¿no? Entonces son dos reacciones, vamos a decir así, ante esta crisis. Unas de justificar de que el hombre está facultado para todo eso, otros llevar al extremo también y decir que la creación es lo más sagrado que hay y por lo tanto no se toca, al contrario, el hombre tiene que estar al servicio de esa creación y el hombre no puede hacer nada. Es volver a lo de antes, ¿no? A la mentalidad de los mitos, donde la naturaleza reaccionaba y el hombre tenía que hacer de todo para calmar esa naturaleza, incluso sacrificaba. Ahí es una mentalidad donde la naturaleza domina, es como un dios que va a dominar al hombre y el hombre está bajo el mandato de la naturaleza, ¿no? Entonces, ante esta crisis ecológica se puede reaccionar así. Pero lo que nosotros tenemos que intentar ver, y vemos, ¿no? O sea, cuando hablamos de crisis, ahí está claro, vamos a nombrarlo nomás. La contaminación, la superpoblación, la explotación al máximo de todas los recursos naturales, la carrera armamentista, todo esto en contra va de la creación, ¿no? Entonces, ante esto, ya les he dicho las dos posturas que surge y que muchos quieren defenderse así, y hay seguidores hasta ahora de ambas posturas. Para nosotros tenemos una opción, ¿no? Nosotros tenemos una opción porque hablamos de un humanismo creacionista, ¿no? Es decir, un hombre y un creador, humanismo, el hombre que tiene que hacerse mejor, vivir como lo que es, creacionista que tiene un creador, ¿no? Humanismo. Entonces, quizás lo que nosotros tendríamos como cristianos defender ante esta crisis ecológica, que es verdad que la tenemos, es precisamente volver, ¿no? A las enseñanzas que hemos encontrado, o sea, de un Dios que ha creado todo bueno, pero que le hace partícipe al hombre de esta creación para que no para que lo domine y lo explote al máximo, sino para que lo cuide, lo ordene, lo proteja y también el hombre se valga esa armonía, ¿no? Cuidar, sobre todo, para que vuelva esa armonía que Dios ha querido al principio, ¿no? Te doy todo esto para que tú puedas vivir, pero cultívalo. Cultivar, ¿qué quiere decir? No es destruir. O sea, cuando dice, oye, cultiva estas frutas, cultivar es hacerla producir, ¿no? No es destruir, no es aprovechar de esa planta, sino cultivar es hacerla producir. Entonces tú cultívala, cuídala, ordénala, y eso también te va a servir a ti. Ante esta crisis es volver a desempolvar, volver a eso que ya conocemos, ¿no? Normalmente el olvido es lo que nos lleva a estas cosas dolorosas, trágicas. Sino no olvidemos esto que desde un principio se nos ha pedido, esta armonía. No rompas la armonía. Si rompe la armonía, todo está fregado. Y eso es lo que nos ha pasado ahora, ¿no? Hemos roto la armonía. Bueno, a ver, ¿alguna opinión hasta aquí? ¿O qué piensan de esta crisis ecológica?
Padre, disculpe padre, nos podría comentar algo sobre la encíclica del Laudato Si, por favor? Sí, o sea, mucho no podemos hablar ya de eso, ¿no? Porque, bueno, el tiempo no nos va a dar. Pero bueno, el Laudato Si, normalmente el Papa presenta este mundo como la casa común, ¿no? La casa de todos. Y ya sabemos que en tu casa tú quieres embellecerla, que sea bonita, que tenga un poco de todo. Entonces, así a grandes rasgos, podríamos decir que ese es el deseo del Papa, ¿no? Cuando habla de la Laudato Si, esa armonía, que vuelva a haber esa armonía eh, en este mundo y contemplándolo desde la casa común, ¿no? Esta casa donde sea lo mejor y donde haya un poco de todo. Y eso es lo mejor que podemos hacer para este mundo, ¿no? Incluso la misma naturaleza nos enseña cómo el hombre debe vivir desde esa armonía que la naturaleza tiene, lo vive y nos dice, mira, si la vida del hombre se organizase teniendo en cuenta esa armonía, el buen vivir, que habla el Papa, ¿no? El buen vivir también luego en sus otros documentos, si el hombre estaría atento a ver y la naturaleza es un ejemplo de cómo vivir, de cómo convivir, es un ejemplo porque en la naturaleza todos se sirven el unos de otros, los animales, de las plantas para alimentarse, entre ellos también, o sea, cómo se alimentan pero no se depredan, y cómo ellos van sirviendo luego abono también para la misma naturaleza, o sea, si te das cuenta hay como un círculo donde todos se aprovechan, es decir, todos se ayudan de una u otra forma. Entonces el Papa también pide, ¿no? Miren ese siglo biológico y ustedes también aprendan de eso, nos dice, ¿no? Para poder vivir. Y esa sería la mejor conservación de nuestro ecosistema, ¿no? Sería la mejor forma. O sea, la naturaleza misma te enseña cómo podrías tú vivir, actuar, para que todo sea una armonía. Bien, ¿alguna opinión? Padre, Sí. sí, yo pienso también que nosotros los seres humanos no solo debemos pensar en el presente, no solo pensar en nosotros, sino pensar en futuro. Y eso es también lo que nos pide el Papa, ¿no? O sea, cuando habla de la casa común y todo, los animales mantienen ese equilibrio, pero mantienen para que siga desarrollándose a futuro. En cambio, nosotros cogemos de la naturaleza, pero no devolvemos nada. Tomamos, pero no colocamos nada. Entonces es ahí donde se rompe el equilibrio. Por eso que debemos pensar en la sustentabilidad, ¿no? A futuro. No solo en nosotros, o sea, no solo en el presente, sino cómo esto tiene que seguir generación tras generación manteniéndose. Sí, eso es lo que se quiere. El cuidado no es para ti, ¿no? Sino es para los que van a venir. Y también pensar en eso. Bien, ¿alguno más? Bueno, vamos a llegar hasta ahí entonces. En este curso hemos intentado ver a Dios Padre Creador. Hemos empezado por primero los cuestionamientos, ¿no? Lo que el hombre lleva en sí, y eso es lo que Dios responde. Normalmente las escrituras son eso, ¿no? Respuesta a las inquietudes del hombre. Y Dios va respondiendo, y eso es lo que nosotros tenemos en la Biblia, la respuesta de Dios que dio al hombre. Y también sobre sus orígenes hemos tratado de responder desde las escrituras, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, luego hemos hecho una reflexión, ¿no? A partir de ya las verdades que salía de las escrituras, ya hemos empezado a hacer una reflexión, lo que le hemos llamado reflexión teológica,
Y hoy, la última clase, hemos visto las cosas que se dan, las cosas que son y que llaman la atención, ¿no? Un poco a partir de lo que hemos hablado del Dios creador, ¿no? Y ahí era dos puntos, que es el mal, la experiencia del mal, y también la experiencia de la crisis ecológica, ¿no? Y ahí hemos visto cómo también Dios va respondiendo. Vemos también cómo el mal puede tener ese sentido, ¿no? Al final el mal asumido, llevado, tiene frutos, claro. Tiene frutos. Si no, miremos a Jesús. Ha sido capaz de convertir ese mal en bien, ¿no? Muchas veces nos va a tocar llevar eso. Y la crisis ecológica, que es más que todo retomar, desempolvar, ser consciente de lo que Dios nos ha pedido al principio, para guardar esa armonía que lo hemos perdido y que lo destruimos continuamente. Bueno, ahí vamos a quedar entonces con el curso. Hoy terminamos con Dios Padre Creador. No se olviden de la tarea que está ahí en la plataforma, y ya seguro les van a comunicar para tener el examen. Va a ser sencillo, preguntas de lo que hemos estudiado, nada más. Repasen, ahí están las diapositivas. El trabajo quiero que lo hagan con sus propias palabras, nada de corta, pega las diapositivas. Con sus propias palabras, desarrollar esos dos textos bíblicos que les he puesto, y ya seguro les comunican el examen. La fecha del examen, que van a ser preguntitas así sencillas, a partir de lo que hemos hablado. Bueno, que continúen con las clases. Veo que tienen más cursos hasta fin de año, que lo aprovechen, que les sirva, ¿no?, para la vida y para que también puedan enseñar a los demás. Bueno, gracias por su participación. Gracias. Muy bien, padre, gracias. Gracias, padre. Buenas noches. Gracias por su paciencia, Padre. Gracias, Padre. Por su Buenas tolerancia. noches. Sí, por su paciencia. Muchas gracias, Padre. Buenas noches, bendiciones. Gracias, Padre. Buenas noches. Gracias, Padre, por todo lo enseñado. Gracias, Padre. Hasta luego. Gracias, Muchas Padre. gracias, Padre. Hasta la próxima. Que Dios le bendiga. Cuídense. Gracias, Padre. Buenas noches. Gracias, Padre. Buenas noches, padre. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Buenas Padre, noches. una consulta. Padre, ¿Hasta que cuándo Dios va le a estar? bendiga. ¿Para cuándo está el trabajo? Hasta fin de mes. Ahí en la plataforma también está puesto. Ahí está el tiempo. ¿Ya está, Padre, el trabajo ya? Sí, hoy lo he puesto en la mañana. Ya, está en la ya, Padre. Muchas plataforma. gracias. Tenga buenas noches. Ya, cuídense. Ya, Padre, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Cuídese. Padre, una consulta. Muchas gracias, Padre, por El la enseñanza examen, y bendiciones, ¿cuándo Padre. va a ser? Ya les van a comunicar seguro la fecha. Ya, en la plataforma colgarán. Padre, buenas noches. Una consulta. Sí. Padre, ¿lo podrá mandar en PDFs para poder imprimirlo, por favor, las clases, para volverlos a repasar las veces que creo conveniente, por favor? Está en la página ya, ¿eh? En la plataforma está. ¿Ya se puede Las imprimir? Por el diapositivas. otro día no podía, Padre. ¿Cuándo? Ya, Padre. No, la semana recién pasada. hoy lo he colocado. ¿Son de todas las clases, Padre? Sí, las diapositivas de todas las clases ahí están. Muchísimas Padre, gracias. gracias. Hasta luego, Ajá. Padre. Muy Sí, bien. Padre, muchísimas gracias. Nos vemos. Padre, una preguntita. Dime. Buenas noches. Sí, Padre, aparte del trabajo, recién va a ser la evaluación, ¿verdad? Eso todavía no está en la plataforma. claro. Sí. Ya. Gracias, Padre, muy amable. Cuídese. Hasta luego. Hasta luego. Padre, muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad que Gracias, tengamos. Padre. Buenas noches. Bien, nos Bendiciones. vemos. Hasta luego, Padre. Mucho gusto. Hasta luego. Ya, cuídense. Hasta luego. Chao, Padre, gracias. Chao. Nos vemos, Dayana.
Chao, padre, gracias. Hasta Chao, mañana. Padre José, hasta luego, nos vemos. Hasta luego, estudien. Esperándole conocer, Padre José. ¿Cómo? Esperándole conocer a sus personas, sí, directamente. Ya que pase la pandemia, ahí nos encontraremos. Ya, Padre, nos vemos hasta la próxima, Padre. Listo, cuídate. Padre, queremos conocerte. ¿Y si ya me conocen? Ya, padre, gracias. Nos vemos. Hola, padre. Hasta luego, padre. Hasta luego, cuídense, nos vemos. Padre José, muchas gracias. Cuídese mucho, que tenga buen día. Gracias por las enseñanzas que nos dan.